Muy buenos días, muy buenas tardes, noches. Gracias a todas las personas que están aquí ahorita presente y también a las personas que nos están siguiendo en horario diferido. De verdad que hay muchísimas gente que tan pronto colgamos o ponemos el curso en nuestro canal de www.ibicla.org, la gente se anota. Este, de verdad que es un placer darle la bienvenida y como decía Juan Manuel, aparte del diplomado que ofrecemos, los cursos que tenemos, también tenemos los jueves. Los jueves hay un grupo de personas que se reúnen en línea todo, para reflexionar el Evangelio dominical. Así que si ustedes tienen tiempo, pueden entrar también a nuestra página y ahí pueden ustedes participar. Bueno, no quiero comenzar las clases. El día de ayer, como no sabía mucho mi internet, dije, voy a ir a visitar la ciudad de Morelia y me encontré con la grata sorpresa de conocer a mi hermana Cristina, que nos brindó una hospitalidad bíblica. Allí nos conocimos, nos dimos abrazos, compartimos pan, compartimos historias y aquel encuentro fue una verdadera Eucaristía. Gracias, Cristina. Llegamos con bien como la Cenicienta a la medianoche, pero llegamos bien. Así que siempre es bueno encontrarse hermanos y hermanas en la fe, en el caminar bíblico. Y la verdad que tengo un ministerio muy bendecido. Aunque para el resto de la gente piensan que no hago nada, que nada más ando viajando. Pero bueno, les agradezco a todos ustedes de verdad su amor, su entrega, su pasión y ya no les quito más su tiempo. Doctor Javier Picasa, aquí estamos con usted para ir sobre la iglesia que Mateo quería o que Jesús quería. Antes de empezar, voy a comentar una cosa. Tengo un conocido, no amigo porque no lo he visto, de Hungría, que está apasionado por el texto aquel de Mateo, del comienzo de los milagros, allá en el capítulo 8, 9, de aquel centurión que tiene un siervo, un amigo, un hijo enfermo y le dice a Jesús que lo cure. Y Jesús dice, voy, y dice el centurión, no venga usted, por favor, porque si entra usted en el cuartel de los centuriones de Cafarnaún, a lo mejor levanta usted enemigos por ahí. Dígame una palabra de curación. Recuerden aquel texto, ¿verdad? Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra a favor de mi siervo, de mi hijo, de mi amigo. Es difícil de traducir. Y estaba dándole de largas porque decía que no quería comentar más ese texto. Pero ayer recibí dos mensajes, uno de un amigo inglés que está en España, biblista, llamado James Allison, que me dice, ¿por qué no le responde usted a nuestro amigo común, el húngaro? Y también un noruego, creo que es, Lings, que tiene cosas muy interesantes sobre los evangelios, y quedé en tener que entrar de nuevo en ese texto que es fantástico, fabuloso, el texto que está de esa manera solo en Mateo, el centurión de la guarnición militar del rey Herodes el Pequeño, Herodes Antipas, bajo gobernanza o bajo autoridad romana, es jefe de los soldados, de la centuria de soldados de Cafarnaún, y tiene un país que puede ser hijo, país que puede ser asistente, servidor del ejército, que puede ser amigo en el sentido griego de la palabra. Solían tener los soldados un amigo más joven en el sentido fuerte de la palabra, y le dice a Jesús, no vengas, cúramelo de lejos, no te quiero traer problemas. Y en la liturgia católica, esa palabra se repite antes de la Eucaristía. Recuerden ustedes, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di una palabra y mi corazón, mi alma, mi siervo, mi amigo, quedará sanado. Ese es un texto importantísimo del Evangelio de Mateo,
que Lucas ha suavizado porque parecía un poco duro allá en oídos de gentiles, si ese amigo del centurión podía ser hijo, servidor del ejército o un tipo de amigo más o menos de confianza con implicaciones más o menos sexuales y demás. No voy a entrar en eso, pero es uno de los textos que nos muestra mejor la interioridad del Evangelio de Mateo. Y al final del Sermón de la Montaña, en Mateo, tenemos otro pequeñito texto donde se nos dice quién era él, Mateo, Matai, o ese grupo que yo he dicho que podía ser algo así como en la escuela, el grupo escolar rabínico que firmaron el Evangelio de Mateo. Dice, un buen escriba es como un amo de casa que tiene en el arcón recuerdos antiguos y nuevos y va organizándolos y sacándolos en el momento oportuno. Pues bien, ese Evangelio tiene una importancia grande. Ayer vimos la ley, anteayer vimos a la Virgen Magdalena, Pedro. El día primero dimos una especie de visión de conjunto y hoy nos toca la Iglesia, porque Mateo es el Evangelio eclesial por excelencia. El Evangelio que intenta conservar todo lo que se puede del judaísmo, porque el judaísmo es una buenísima escuela de humanidad, pero donde pone judaísmo, podía poner Tao en China, o podía poner budismo en la India, o podía poner religiones del altiplano mexicano o del altiplano allá de Perú y Bolivia. Por tanto, quiere un evangelio que esté abierto y que se pueda entender básicamente desde el judaísmo que hemos conservado en la Biblia, en gran parte por Mateo, porque hubo una tendencia muy fuerte en el siglo segundo de gnósticos que decían, entre ellos Taciano y otros muchos, que decían que mejor dejamos a un lado el Antiguo Testamento, quedamos solo con el Nuevo. Y la Iglesia, siguiendo a Mateo y siguiendo la lucha de Pablo, dijo no, conservamos en la Biblia el llamado Antiguo Testamento, en contra del Islam, que dice el Evangelio es verdad, que dice la auténtica ley del judaísmo es verdad, pero lo único que importa es el Corán y por tanto solo nos quedamos con el Corán. En cambio, la Iglesia optó por decir, quiero una escritura amplia donde entre el judaísmo, donde entre el diálogo con las demás religiones, una escritura amplia, que todo eso se vea desde Jesús. E hizo Mateo, la escuela de Mateo, un esfuerzo por escribir un evangelio de iglesia, de comunidad, con discusiones. Dejó dentro las discusiones porque forman parte del camino de la iglesia. De tal manera que en Mateo podemos encontrar normas que parecen ir en contra de otras y que hay que investigar y trabajar por dentro para ver cómo se pueden compaginar. Pues bien, hoy voy a detenerme básicamente en dos capítulos eclesiales muy importantes de Mateo. Había puesto primero capítulo 18 y después al mediodía cambié y puse primero capítulo 23 y dejé después el capítulo 18 con un comentario especial, el capítulo 18 que trata de temas de iglesia muy interesantes y le pongo como título capítulo sinodal, es decir, la autoridad de la iglesia es el sínodo, es la reunión de los creyentes, la comunidad de los creyentes. Eso que quería tanto el Papa Francisco, establecer, iniciar un camino sinodal. El Evangelio de Mateo no va en contra de obispos, pero les tiene mucha prevención.
porque hay un tipo de obispos de carácter judeocristiano que quieren ocupar las primeras cátedras y tener autoridad doctrinal sobre otros, que le parece que son peligrosos. Y por tanto, desde Mateo así en conjunto, a lo mejor la iglesia que en este campo recoge mejor ciertas cosas de Mateo es la iglesia calvinista presbiteriana, donde no hay obispos, sino que hay un consejo de ancianos, de presbíteros, que eligen de vez en cuando un tipo de obispo que es como el ejecutivo, como el manager, pero la autoridad está directamente en la comunidad. Pero ese no es el tema porque Mateo tiene cosas y cosas y se pueden coordinar de una manera o de otra. Mateo tiene una importancia increíble en poner como testimonio de iglesia a Pedro. Tiene el atrevimiento de hacerlo. Quiero votar por poner como testimonio y ejemplo a Pedro. Pero ese Pedro, según Mateo, queda allí al principio, capítulo 16. Pero en el capítulo 18 da la impresión de que cada iglesia es Pedro. Y lo mismo que le dice a Pedro, le dice a cada iglesia. Deja en manos de la iglesia, de la comunidad reunida, la autoridad. Y lo que dos o tres decidan en mi nombre, yo lo confirmo. Pues bien, vamos a ver algo de esto. Comienzo, si os parece, por el capítulo 23. Es un capítulo durísimo, donde se cuentan las disputas que ha habido entre rabinos judeocristianos y rabinos cristianos. Es un capítulo escandaloso, donde hay como, no digo insultos, pero sí enfrentamientos, y está bueno que los pongan, porque los enfrentamientos no son malos, lo que es malo es empecinarse en ellos, cerrarse en ellos y no seguir dialogando. En este capítulo 23 hay cosas tan sabrosas como aquella que dice: tres cosas en el mundo importan, que son la justicia, la misericordia y de algún modo la palabra. Y vosotros, en vez de centraros en lo que importa, que es la justicia, la misericordia y la palabra, os centráis en cosas pequeñas y discutís sobre cosas pequeñas. Y sigue diciendo: andáis viendo mosquitos para ver si os entra un mosquito en la bebida y os tragáis camellos enteros o elefantes enteros. ¿Recordáis, verdad? Y de los rabinos judíos que andan haciendo prosélitos por el mundo, se atreve a decir: hay de vosotros, fariseos, que andáis buscando prosélitos, misioneros por el mundo entero. ¿Queréis convertir al judaísmo a gentes desde la India hasta Hispania? Y al convertirlos, los hacéis peor de lo que eran antes. Hipócritas, vais queriendo convertir a gente y era mejor que la dejéis como estaba, porque eran mejores y más honrados. Eso no sucede siempre, evidentemente que no, pero puede suceder y hay un peligro de proselitismo. Y el proselitismo, querer tener más que el prójimo, es malo. Y muchas otras cosas que aquí no voy a discutiros del capítulo 23, pero me lo leéis con cariño. ¿Por qué ha conservado esa página de discusiones durísimas? Para que la Iglesia vea que corremos el riesgo de discutir sobre cosas inútiles, de discutir con saña. ¿Y los que discuten quiénes son? ¿Judíos contra cristianos o un tipo de cristianos contra otros? Y como es muy sabio, Mateo deja la pregunta en el aire y no se sabe si las discusiones que hay son discusiones
de obispos con los curas de la diócesis o con los frailes de la diócesis, o si son discusiones con los de fuera, con los de lejos, etcétera. Pues bien, en este capítulo tenemos una palabra central que dice: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Esta es una sentencia de tiempos en que la Iglesia admitía como autoridad la autoridad, parte de la Iglesia admitía como autoridad la autoridad judía. Se han sentado, han impuesto su autoridad. No dice que los haya puesto Dios, se han sentado ellos, escribas y fariseos. Más aún, no son mala gente. Por tanto, cumplid lo que os digan, pero tened mucho cuidado. No seáis como ellos. Porque el peligro es ponerse a enseñar, a imponer lo que tú no cumples. Y los que andan por ahí presentándose como grandes maestros, en principio, son peligrosos. Perdonar, en principio, no todos. Pero el que se pone a enseñar a otro con autoridad y con fuerza, casi podíamos sospechar de él, que está escondiendo algo. Por tanto, dicen a veces cosas buenas, cumplir lo que digan, pero no seáis como ellos, porque hacen las obras para que les vean. Porque lo que buscan son grandes ropajes para que se diga qué importantes son. Esto es curioso, ¿eh? Ropajes, por ejemplo, si vais a un juicio, sale el juez vestido de juez. ¿Está eso bien o está eso mal? Es como signo de que está siendo el juez representante del pueblo o es una vanidad. Pues no lo sé. Ensanchan las filacterias, llevan una especie de, ¿cómo se llamaría? De algo así como, no sé, ¿cuál es la palabra? Estolas largas y que de lejos se diga ese es de esos. A lo mejor es bueno que se vea que es policía, a lo mejor es bueno que se vea que es de un juzgado. Es bonitísimo y es ridículo que vista de torero en España o de futbolista en el equipo de Monterrey o en el de el que sea, ¿verdad? Que está bueno mientras están jugando allá a la pelota, pero que no es para andar quizás por la calle. Les gusta tener la primera cátedra en la sinagoga, los saludos en la plaza y que les llamen rabí, doctor, doctor. El Evangelio de Mateo empieza reconociendo la autoridad judía de los rabinos, pero le da la impresión de que los grandes rabinos han caído en un tipo de clericalismo. Eso que decía de la Iglesia Católica, sobre todo el Papa Francisco, que el mayor peligro que veía el Papa Francisco en la Iglesia Católica, o uno de los mayores, era un tipo de clericalismo, de que algunos se presenten como superiores a otros. Un tipo de hipocresía. La hipocresía es indicar con tu autoridad, con tu prestigio, que vas por un lado, pero ir de hecho por otro lado. Que buscan el ser vistos, la apariencia. Claro, actualmente quizá este ser vistos no tiene tanto prestigio como en la antigüedad, donde había mucha gente que iban vestidos de modos raros por la calle para que se viera lo que eran. Hacen las cosas para ser vistos, no por amor, por sobriedad, misericordia. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, que des sin aparentar. Les gusta poner como letreros diciendo qué grandes somos, como un político que dice somos los mejores, tenemos los que más, o como un director de televisión que va y dice yo tengo más audiencia, yo mi televisión, la de Pepe, que la de Antonio, y yo soy mejor por tanto, por tener más gente.
buscan los primeros sitios en los banquetes y las primeras cátedras en las sinagogas. Es decir, buscan la mejor comida, sacar tajada de todo, estar en los banquetes presidiendo el banquete y estar presidiendo la primera cátedra en las sinagogas. Esto es curiosísimo, ¿eh? Si te pones a pensar mal, puedes pensar que ya en tiempo de Mateo, allá por el año 80, empezó a haber en la iglesia gente que ponía la cátedra suya por encima de los demás. Y tener la primera cátedra, para bien, se convierte en ser buen obispo. Pero eso es peligrosísimo, tener la primera cátedra y decir lo que yo digo es lo bueno. Y por tanto me tenéis que obedecer. Por tanto, en el Evangelio de Mateo todavía no hay obispos en el sentido posterior de la palabra. El episcopado en la forma actual nació en la Iglesia allá en el año 120, 130, 140. Había todavía en tiempos de Mateo iglesias, la mayoría en Mateo, donde la autoridad la tenía un pequeño grupo que estaba como comprometido al servicio de la Iglesia. Un tipo de cuerpo de presbíteros, diríamos así. Es decir, es mejor tener bien la autoridad que tener autoridad de carácter puramente profético. En el sentido profético malo de la palabra, que donde hay uno con autoridad reconocida, se le pueden pedir responsabilidades. Pero en una comunidad donde nacen los jefecillos por un lado y por el otro, y van tomando autoridad sobre los demás, es muy posible que estos con autoridad sobre los demás no tengan la autoridad de Jesús, sino una autoridad de poder, de búsqueda de dinero, etcétera. Buscan los saludos en la plaza y que los hombres les llamen rabí. Es decir, que les llamen tú eres importante. Que les saluden como alguien importante. Esto lo dice la carta de Santiago con palabras mucho más duras. Si en una comunidad entra uno con un anillo, con una aureola de jefe, y le saludas y le dices, siéntate aquí, señor, y viene uno por diosero oliendo mal y le dices, tú ahí, no sois cristianos. Lo dice la carta de Santiago, que tiene este mismo argumento. Le gustan los saludos en las plazas, que les llamen rabí, que les tengan por importantes. La importancia mayor la tiene el dinero. Actualmente en esta sociedad se tiende a darle autoridad solo al dinero. El que más dinero tiene, más autoridad tiene. Tanto vales cuanto tienes. En el tiempo de Mateo, entre judíos todavía menos, lo que marcaba la autoridad suprema no era el dinero, sino un tipo de prestigio, muchas veces bueno, como en las tribus antiguas, pero un prestigio a veces de imposición sobre otros. Vosotros, en cambio, no llaméis a nadie rabino, ni padre, ni director. Esto es durísimo, ¿eh? No llaméis a nadie rabino, porque vuestro rabí, vuestro maestro es Jesús. Y cada uno podéis escuchar la palabra y tenéis la autoridad de la palabra. Repito esto porque es muy importante. La autoridad de los rabinos era muy grande en Israel y sigue siendo. Y en la mayoría de los casos, la autoridad rabínica en Israel ha sido bastante buena, porque han tenido los rabinos prestigio por saber y por honradez. Y por una razón muy simple, porque el judaísmo ha pedido siempre a los rabinos que no vivan de ser rabinos, que tengan otro oficio, que sean carpinteros, labradores, oficinistas, que trabajen para ganar un poco de dinero unas horas al día y que la función que tengan en la comunidad judía sea gratis. En cambio, con muchísima honradez,
pero con ciertos peligros, la Iglesia cristiana, a los que ejercen función de rabinos o de presidentes de comunidades, les ha dado bastante pronto un sueldo, cosa que es muy buena si le liberas del afán por el dinero, le ayudas a vivir sobriamente, que no pueda tener mucho dinero, pero que pueda vivir para dedicar la vida al servicio de la Iglesia. No os dejéis llamar rabinos. Que nadie os llame rabino, porque hay un maestro, maestro de todos, es Jesús, y todos vosotros sois hermanos. Es decir, que la autoridad de la enseñanza no os viene por recibir unas clases de Ibicla o de una escuela de religiones de Chicago o de Santa Fe de Bogotá. La autoridad de la palabra viene por dentro, de escuchar a Jesús, de seguir a Jesús. Que no os llamen rabino, maestro, porque solo hay un maestro. Segundo, que no os llamen padre, porque padre es Dios y padres son los padres de este mundo. Es muy interesante esto, no llaméis a nadie padre en el sentido cristiano. En otro tiempo, porque yo tenía necesidad de sacar unos cuantos dólares, pues me pidieron que tradujera las obras primeras del Papa Ratzinger, Benedicto, no sé cuál era, Benedicto XVI, ¿verdad? Y entonces traduje obras antiguas de Ratzinger. Andan por ahí. Si tenéis ganas de gastar dinero, miráis en la Biblioteca Autores Cristianos, BAC. Uno de los volúmenes, creo que es el segundo, está traducido por mí, podéis mirarlo allí. Y allí yo me reí muchísimo cuando Ratzinger no era todavía ni papa ni obispo, era teólogo, se mete con este texto y dice, bien, 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 el Evangelio tiene razón al decir que no llaméis a nadie padre, pero en el buen sentido de la palabra ha estado muy bien que la Iglesia acepte este nombre de padre y que llame a los presbíteros de la Iglesia de México padrecito y que se incline. Y hace un largo, largo comentario de cómo estuvo bien que en ese sentido, no en otro sentido en que Padre, Padre solo es Dios, pero no quedé yo del todo convencido de que ese argumento era válido. No voy absolutamente en contra de que se le llame padre o padrecito al presbítero. Yo he sido oficialmente presbítero de la Iglesia más de 30 años. En España casi nadie utiliza ya ese lenguaje. En México se utiliza muchísimo y te llaman padrecito. Y en otros lugares también. Cosa que no está mal, pero que puede ser peligrosa si nos hace olvidar. Igual que la Virgen María, todos los que cumplen la voluntad de Dios y aman a los demás, hacen función de madre. Todos los que aman y ayudan a los demás son padre y hermano. No llaméis padre a nadie, porque solo hay un Padre de verdad, que es Dios dentro de vosotros. Esta palabra de Mateo la dejamos allá en el año 85, ¿o cómo la traducimos en nuestro tiempo? Pues no lo sé, ¿eh? Hay opiniones muy distintas. Por tanto, tener cada uno la opinión que veáis. Pero me gustaría que leáis el capítulo 23, primeros versos del Evangelio de Mateo. Pero peor es lo que viene después. No llaméis a nadie caceguetes, guía. La palabra caceguetes es una palabra que tiene la misma raíz que catequista. Que no os dejéis catequizar por nadie. Dicho vulgarmente, que nadie os catequice, en el sentido malo de la palabra. A ver si lo digo en castellano vulgar de Castilla. Que nadie os coma el coco. Que nadie os convierta en siervos pasivos. Que nadie sea para vosotros una especie de
jefe de tribu que se impone en el mal sentido de la palabra sobre vosotros, que no os convirtáis nunca en una secta donde manda uno y todos los demás obedecen. Este peligro de los caceguetes, de los que andan por ahí adoctrinando a otros y diciendo que su doctrina es buena y la de otros es mala, se da, y claro, los católicos tendemos a decir que ese es un problema de algunos grupos protestantes, no de los protestantes más serios, luteranos, anglicanos, etcétera. Pero eso es también un peligro católico. La mayor parte de las instituciones católicas del siglo XX han sido instituciones de gente que te adoctrina. No pongo nombres, ¿verdad? Especialmente en España, especialmente en México, etcétera. Y que se pone como virtud la obediencia. Y la obediencia en griego es ipakouein, en latín es obaudire. La obediencia es dialogar, escucharse. Repito esto, ¿eh? La obediencia no es someterte al dictado de otro. La obediencia es, seguiré viendo, ipakouein, escucharse mutuamente. Obaudire, lo mismo en latín. Por tanto, la obediencia es ser capaces de dialogar, ser capaces de escucharos mutuamente. Y donde hay alguien que diga cosas mejores que otras y se vea por dentro del corazón sin imponerse, evidentemente que es bueno que haya en las comunidades alguien que hable con sensatez, con equilibrio, con radicalidad, pero sin imponer, sin mandar, sin someter a los demás. Y termina 23:11, todo este sermón sobre cómo organizar la autoridad en la Iglesia. Si alguien quiere ser algo, si alguien quiere ser grande, solo hay un camino: renunciar a ser grande y servir a los demás. Es decir, 23:11. Si alguien quiere ser grande, que no se eleve a sí mismo, sino que sirva, sino que ayude, sino que escuche, sino que se despoje de todo deseo de mando y que ponga su vida al servicio de los demás. Esto es de Iglesia, ¿eh? Esto no se puede quizá imponer en partidos políticos que lo que quieren es sobresalir para mandar. Yo mando mejor que Pepe, ¿sí o no? Entre políticos se dice así. Yo mando mejor que Manolo. Yo tengo ya dinero y no voy a robar demasiado si mando. Dialogaré y no impondré mi criterio sobre nadie, sino que siempre dialogaré. Pero entre políticos es difícil. Por eso dije ayer que en política, también lo de los juramentos, en política, si te piden que jures por la bandera y es costumbre, evidentemente, pero no jurar por Dios, pero no jurar en iglesia. Recordad lo que os decía ayer, ¿verdad? Que en iglesia formamos una comunidad que vamos a llamar sinodal. Y voy a recordar esto. Lo que voy a deciros ahora, si alguien tiene ganas, pero esto es aburridísimo, de buscar en Google y busca en algún sitio sinodalidad cristiana y le da Picaza con KZ, a lo mejor le salen 2 o 3 cosas que he escrito sobre esto. Pero no me hagáis mucho caso de lo que digo allí porque, bueno, voy a comentaros en cambio ahora algo que me parece interesantísimo. Sinodalidad es caminar juntos. Sinhodein. Caminar juntos es muy bonito, ¿verdad que sí? Se puede caminar juntos para mal, ¿eh? Caminar juntos para mal significa juntarnos 5.000 para conquistar la aldea de Pepe. Juntarnos 50.000 para vender a los de Lituania o los de otro sitio cualquiera.
formar una banda de cuatreros, de ladrones, pero hay un juntarse para bien. Eso es Sinhodein, hacer camino juntos. Os dije, creo, anteayer, que la partícula más abundante, básicamente en Pablo, pero también en Mateo, es sin. Sin significa con, compartir, partir juntos, colaborar, trabajar juntos, con, en griego sin, saber trabajar en comunión, vivir en comunión, sin agapein, amarse unos a otros. El camino sinodal es el primer camino eclesial. Tal como aparece en el libro de los Hechos, lo formula en el capítulo 15, el libro de los Hechos, en el llamado simposio o en el llamado concilio de Jerusalén. Y forman o firman un documento que mandan como carta a las comunidades, que dice así: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Está bien así? ¿Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros? ¿O nos ha parecido bien a nosotros? Y si nos ha parecido bien a nosotros, está detrás el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es palabra compartida, que es lenguas compartidas, que es ardor compartido, nos ha parecido. O la palabra clave sería, creo que había una película, ¿verdad? Muy bonita, que creo que tenía unos héroes mexicanos. Vamos a matar compañeros. ¿Recordáis? Vamos a matar compañeros. Y uno de aquellos compañeros que se juntaban para matar a los del otro grupo, bien o mal, en esas películas de oeste norteamericano, tenía apellido vasco muy famoso, Checoyin no sé qué. ¿Nos juntamos para matar o nos juntamos para querernos y para abrir caminos de vida compartida? Nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. Ese tema ha sido apasionadamente paulino, y aquí Pablo y Mateo están juntos. Cuando Pablo discute en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas cuál es la esencia de la fe, ¿recordáis la palabra que pone la esencia del Evangelio? Capítulo 2 de Gálatas, creo que es verso 5 y verso 14, pero todo el capítulo 2 de Gálatas pone la esencia de la comunidad y de la fe es, lo digo en griego, sin esciein, en castellano, comer juntos. Comer juntos significa compartir la comida juntos. Compañeros. Compañeros son los que cum panis, comparten el pan. Comer juntos es la Eucaristía. Comer juntos es compartir los bienes de la tierra, que no son de una tribu de antiguos siús o de nuevos yanquis, de una tribu de vascos o de celtíberos, sino de la humanidad. Compartir los bienes de la humanidad comiendo juntos. No solamente comer juntos para que nos alimenten, como damos alimento a los cerdos, por ejemplo, para después sacar, o a las vacas, para después sacar chuletas, bistec y compañía de cosas, ¿verdad? Sino comer juntos mirándonos, ayudándonos, compartiendo la palabra. La esencia del Evangelio, dice Pablo, es comer juntos. No pone creer juntos. En el fondo es igual, ¿eh? Creer juntos es creer unos en otros, compartir la confianza de la vida, ayudarse mutuamente. Pero la clave del Evangelio es comer juntos. A ver, la clave judía del judaísmo rabínico era tener antepasados comunes, formar parte de la raza genos judío,
cumplir las normas del Estado judío. Por tanto, son nación los que comen juntos. O son un grupo de la nación, porque en la nación también hay algunos que comen juntos y otros que apenas tienen posibilidades de comer. Toda la humanidad es una gran familia de personas que se ayudan, que creen juntos en Dios Padre, que se alimentan mutuamente en palabra, en diálogo. ¿Qué es antes? ¿Ser judío o comer juntos? En el capítulo 10 de Mateo se dice una cosa interesantísima. ¿Eres judío? Muy bien. Pero si vas por ahí y te invitan a una casa, no te pongas a preguntar en esa casa si la comida es kosher o no es kosher. Repito, comed lo que os pongan, porque el comer juntos está antes de ser judío o gentil, hombre o mujer, norteamericano o colombiano, mapuche o de los no mapuches de Argentina o de Chile. La esencia de la vida, de la humanidad, es el poder compartir la vida. Y la vida empieza por el alimento, por la palabra, por la solidaridad. Todo este tema lo ha desarrollado el Evangelio de Mateo, sobre todo en el capítulo 18. Y voy a ir a algunas cositas del capítulo 18 y termino dentro de unos 15 minutitos antes de dejar 2 minutos de descanso. ¿Sabéis qué? Mateo ha dicho: yo y mi iglesia hemos optado por tomar como referencia a Pedro, que fue un hombre de problemas, pero fue un hombre que se convirtió, fue un hombre que aceptó al final el Evangelio de Jesús, fue un hombre que nos da la garantía de que podemos estar abiertos todos juntos, porque la llave de Pedro no es para cerrar, sino para abrir todas las puertas al Evangelio. Y Pedro queda ahí, en el comienzo de la iglesia. Sobre esta fe de Pedro podemos fundar una iglesia, no en contra de Pablo, sino también con Pablo, no en contra del discípulo amado, sino también con el discípulo amado, no en contra de quién más, de Tomás, sino también con Tomás al final del Evangelio de Juan. Por tanto, tenemos un principio y en ese principio ponemos a varios. Pablo puso en el principio, recordáis, primero, 1 Corintios 15, se apareció y garantizó la fe de Pedro. Segundo, se apareció Jesús y garantizó la fe de los 12 apóstoles seguidores de Jesús. Se apareció también a 500 hermanos. Se apareció a quienes más, a Santiago. Se apareció a quienes más, a los apóstoles que andan por ahí predicando. Por último, se me apareció a mí. O sea que hay como diversos caminos en la iglesia, no para oponerse unos a otros, sino para colaborar y hablar juntos. Pero lo que dice el Evangelio de Mateo, de Pedro, lo dice el capítulo 18 de la iglesia, de cada iglesia. Cada iglesia reunida en nombre de Jesús tiene la autoridad que tenía Pedro. Reunida en nombre de Jesús. Cada iglesia tiene las llaves. Lo que haga cada iglesia es la palabra de Dios. La autoridad la tiene no una palabra aislada sobre otras, sino la palabra compartida de los hermanos que fundan su vida en la memoria, en el recuerdo de Jesús.
ese atar y desatar, que es de Pedro. Pedro nos dijo que se puede y se debe abrir la puerta a todos. Que los únicos que se excluyen son los que se excluyen a sí mismos y no quieren admitir una comunidad de creyentes. Y vamos a ir ahora a palabras concretas del Evangelio de Mateo, capítulo 18, versos 15 al 17. Si tu hermano peca, y hay un añadido, si en la iglesia fraterna hay uno que rompe la vida de la iglesia, si peca contra ti, ese contra ti entre paréntesis es que te hace daño y te destruye a ti, también eso. ¿Qué haces? Vete y habla con él a solas. Trata el problema con él. Eso que suele llamarse la corrección fraterna o la animación fraterna. Si hay un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es hablar. En cada iglesia, a solas. Si te escucha, ha resuelto el problema. Tú también tienes que ser capaz de escucharle, si os escucháis. Pero si no te escucha, llama a unos cuantos. Tratar el problema a unos cuantos. Si no os escucha, que se reúna la iglesia. No se dice cuántos forman iglesia, ¿eh? Entre los judíos de aquel tiempo, para formar comunidad judía legal, tenía que haber 10. 10. Cada comunidad era por lo menos de 10. El Evangelio va a decir por lo menos 2 o 3, o sea que no se ata al número de 10. Llama a la iglesia, que hable la iglesia, que ore la iglesia, que busque el camino. Y si alguien no admite una comunidad en la que vivir la fe, déjalo. No dice que le mandes al juicio, que lo condenes a la Inquisición. Ese está fuera. El que no acepta una comunidad, el que no tiene comunidad, no tiene capacidad de una comunidad hermana, de fraternos hermanos, no puede ser iglesia. Donde solo hay un cristiano, no hay todavía ningún cristiano. La fe compartida, antes era el pan compartido, la confianza mutua, el darse vida unos a otros, es lo que crea iglesia. Y en esa línea, la iglesia de Mateo recuerda a Pedro y le recuerda con cariño, no para imponerlo sobre otros, no para convertirlo en una especie de espada para enfrentarte con otros, sino como uno que nos ha enseñado en ese camino. Y eso lo garantiza el Evangelio de Mateo. Tiene la certeza de que Pedro al final, como veíamos ayer, se ha convertido. Como decía ayer uno, según el Evangelio de Lucas, Pedro, Pedro, te va a zarandear el diablo, ten mucho cuidado, pero voy a rogar por ti, voy a querer ayudarte, y cuando tú te conviertas, sigue animando, anima a la iglesia. Lo mismo aparece al final del Evangelio de Juan, capítulo 21, que da la impresión de que Pedro ha andado por ahí haciendo cosas que no se deben hacer. Pero al final del capítulo 21 de Juan, Pedro va a pescar, le sale al encuentro Jesús, le dice, ¿me quieres? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Y le dice Jesús, apacienta, ayuda a mis ovejas. Os dije el primer día que esta palabra, apacienta a mis ovejas,
no le gustaba mucho a San Juan de la Cruz, porque tienen sus versos fundamentales: ya no guardo ganado. No se trata de guardar ganado, como un pastor guarda ganado, llamas, ovejas de Castilla o de donde sea. No se trata de guardar, sino de animar. Y Pedro nunca a solas, sino que cada iglesia, cada comunidad, tiene la herencia de Pedro. Y por eso la palabra clave del Evangelio de Mateo es capítulo 18, verso 18. Repite el Evangelio de Mateo para cada comunidad lo que ha dicho a Pedro, y quiere que cada comunidad se convierta como se convirtió Pedro. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Digo esto con miedo, ¿eh? Lo que hagáis, yo estoy con vosotros, con la comunidad reunida en mi nombre, y os garantizo que allí donde os juntéis y decidáis algo en mi nombre, en mi camino, yo estoy con vosotros. Y viene algo importantísimo. Y si tenéis que decirle a uno que por ese camino está rompiendo la fraternidad, tenéis que decírselo. Ay de ti. No corregirle como una inquisición que te puede mandar ¿a qué? A la horca. No corregirle con fuerza, violencia, como un juez civil, sino que se pueda decir en la Iglesia, desde la fraternidad, se le pueda decir a alguien: eso va en contra de la fraternidad. Tú estás rompiendo la Iglesia. Esto es durísimo, ¿eh? ¿Quién se puede atrever a decirle a uno: tú estás fuera de la Iglesia? Este es el tema clave del surgimiento del episcopado, tal como actualmente se conoce, en torno al año 120, 130, 140 después de Cristo, todavía no en tiempo de Mateo. Cuando hubo disputas en las iglesias, cuando tuvieron las iglesias que ver quiénes somos y a quién le podemos decir con autenticidad que no está en la línea. Y entonces las iglesias en conjunto, no todas, optaron por que hubiera un tipo de colegio, de grupo, de asamblea representante de la iglesia, que tomó el nombre normal antiguo de señores, senior, por experiencia, por edad, aunque es un nombre peligrosísimo, porque en el Evangelio Jesús, si con alguien discute, es con los presbíteros, con los señores. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, se tienen que ir de la iglesia cuando sale Jesús y dicen: no se puede apedrear a una mujer así. Y el que esté libre de pecado, que se vaya. Recordáis que en Juan se van todos los que quieren matar a la mujer, empezando por los más ancianos. Sé que es un tema difícil, que no es fácil, pero las iglesias en el siglo segundo, empezando por la iglesia de Roma, la de Antioquía, la de Alejandría, decidieron que hubiera en las comunidades una especie de doble autoridad, una autoridad de ancianos representantes de la comunidad, porque a veces no se podía reunir toda la comunidad en asamblea para tratar de todos los temas, y que después se le diera un tipo de confianza a un hombre especial, garante de diálogo, al que le llamas episcopein, episcopos,
como algo así como animador, algo así como alguien que es capaz de representar la voluntad de todos, de poderle decir a uno, oye, que por este camino está rompiendo la Iglesia. No es autoridad de mando, de poder, sino el inmenso deseo de garantizar la comunión en la Iglesia, entre todos. El problema es que hay iglesias, comunidades que recogen la herencia de Jesús, que quieren transmitirla, que quieren vivir según esa herencia de Jesús. Cuando hay problemas, se tratan los problemas. En principio, si lo resuelve la comunidad, mejor, mejor, mejor. No hace falta nombrar unos dirigentes ancianos ni un obispo por encima. Pero como suele haber muchos problemas para garantizar un tipo de solución pacífica, amistosa, muchas iglesias optaron por que hubiera un episcopo. Durante un siglo y medio se discutió quién tiene más autoridad, el colegio, el grupo de los representantes de la comunidad. Imaginaros una comunidad de 120. Para resolver algunos problemas, en vez de estar los 120 juntos, que los resuelvan aproximadamente un pequeñito equipo de 7, 8, 12 señores. Y para resolver y ejecutar se le da un tipo de autoridad a uno, al que se le llama episcopos. ¿Quién tiene más autoridad? ¿La comunidad reunida en sus representantes o el episcopo? Ayer salió uno de una comunidad presbiteriana, me emocionó lo que dijo. Las comunidades presbiterianas todavía le dan más autoridad al grupo de presbíteros, al grupo de representantes de la comunidad, y el obispo es más pasajero, alguien que resuelve temas como perdona la palabra, un manager que tiene cierta autoridad, pero que tiene que responder siempre ante la comunidad o ante el grupo de presbíteros. En las iglesias católicas y ortodoxas y en el fondo luteranas, episcopalianas, se le ha tendido a dar mayor autoridad al episcopo. Pero todo este camino está en camino, ¿eh? Lo que importa es que haya comunidad, que haya diálogo, que haya un Jesús detrás. Repito, el tema en el conjunto de las iglesias de Occidente se trató con inmensa claridad en el siglo XV, en el famoso concilio, aquel concilio grande, que era de Ferrara, de Florencia, de Lausanne, entre episcopalianos y conciliaristas. La autoridad está en el sínodo, la autoridad está en el obispo. Todavía es un tema importantísimo en la Iglesia Católica, en la Iglesia Ortodoxa, y así vamos caminando. Yo personalmente me encuentro bien en una iglesia episcopal, aunque le pediría a los obispos otro tipo de estilo para muchos, para la mayoría, y que el obispo no sea una especie de gerente económico y de gerente legal, sino que sea simplemente hombre de paz. Hombre que está al servicio de la pacificación de todos. Un juez no para juzgar, porque vimos ayer que no está la iglesia para juzgar. Un juez que está para crear lazos de comunión. Y sigue el texto más importante, que es para creer, capítulo 18, verso 19, 20. En verdad os digo que si dos o tres concuerdan en algo que pidan, en algo que oren, en algo que vean desde el fondo del corazón, dos o tres, no hace falta que estén 80, dos o tres que pidan en mi nombre, yo os aseguro que yo estaré con vosotros. Entre el rabinato judío, en un libro que tengo que anda por ahí, no sé si se lo mandé a Ibicla, a Chicago, pero si no se lo mandé, se lo mandaré mañana pasado. Se titula Antropología Bíblica. He discutido esto
mucho, con mucha fuerza. Los rabinos judíos discutían cuántos tenían que ponerse de acuerdo. Y como son inteligentísimos, eran inteligentísimos, suponían que siempre habría desacuerdos, porque la vida humana es compleja, de tal manera que entre los judíos, en un grupo de Sinedrín, un Sinedrín es una reunión de conjunto de hombres que están fundados en la ley judía. Si en un Sanedrín, Sinedrín, hay 40 miembros y los 40 miembros dictan ese es culpable, los 40, ¿qué se hace? Pensarlo bien, ¿eh? Hay un juicio. Se reúne la comunidad judía, en serio, 40, y votan. Y los 40, unánimemente, le condenan a Pepe. Manda la ley judía que inmediatamente a ese se le absuelva. ¿Por qué? Porque si los 40 votan una cosa, es que están movidos por un tipo de deseo de venganza, por una alucinación, porque la vida humana es muy compleja y hay que aceptar la complejidad. Y dentro de esa complejidad, los que siempre tienen razón, dicen los rabinos judíos, nunca la tienen. Porque no tienen la razón de la palabra dialogada en medio de un mundo complejo, de dificultades. Pero todo esto es muy difícil de precisar, lo dejo así. Si dos o tres concuerdan orando y deciden algo orando, yo estoy allí. No estoy en cada uno por sí mismo, estoy en el diálogo. Repito esto, no estoy en que unos sean mejores que otros, estoy en el diálogo entre todos. Y como representante de ese diálogo, se puede reunir la comunidad entera o es a veces más normal que tome unas decisiones el representante de la comunidad, que es el episcopo, que no habla él en su nombre, sino que habla en nombre de la comunidad. Y el buen obispo es una cosa increíblemente bonita, ha sido, pero es peligrosísima, porque los obispos pronto del siglo IV y V en adelante han recibido la herencia de los jueces y gobernadores romanos. Cuando cayó el Imperio Romano, después del año 400 después de Cristo, no había autoridad en los grupos sociales romanos. Se había llegado a una especie de enfrentamiento radical y la solución que tuvo el Imperio Romano, que no era tonto, era darles la autoridad a los obispos. Es decir, como si ahora, por favor, en México, en Venezuela, en Colombia, la sociedad político-económica colapsa por luchas de unos contra otros y se necesita tener unos representantes del pueblo que parezcan honestos. ¿Qué grupo tenemos que nos da garantía de honestidad? Ese grupo, ¿quiénes van a ser? ¿Los directores de televisión del pueblo? Hay varios países donde el presidente es el que ha gobernado mejor la televisión del pueblo, ¿eh? No digo nombres porque seguro que hay opiniones distintas. ¿Sí o no? Cuando cayó el imperio de Pahlavi allá en Irán, los más o menos ayatolas rabínicos pensaron que lo mejor era darle el poder a los ayatolas. Cosa preciosa, pero es peligrosísima, peligrosísima. ¿A quién le damos hoy en nuestros pueblos un tipo de autoridad? Hombres honestos, hombres de palabra, hombres que no van a buscar dinero, hombres básicamente imparciales.
donde os reunáis, dos o tres, os pongáis de acuerdo desde Jesús, yo os garantizo que estoy con vosotros. ¿Esto es cierto o es cierto a medias? Porque a medias se ven las cosas mejor. A medias, reunidos los gobernadores religiosos, pueden darle el poder ¿a quién? Al dictador de turno. Voy a poner el ejemplo que vengo poniendo estos días, que para mí aquí en Castilla es significativo. San Juan de la Cruz, pobre, no tenía nada, solamente se dedicaba a enseñar. Y enseñaba a los únicos que le escuchaban de verdad, que eran monjas, sobre todo, como Sócrates, que enseñaba allá en Atenas. Y enseñaba pues, a la pobre gente en la calle, en el Ágora. El Ágora era la plaza pública, en el Zócalo de México. Y enseñaba. Pero llegaron a reinar en Atenas los llamados tiranos, se reunieron en tribunal allá en el Areópago y votaron democráticamente los 325 jueces de Atenas que era peligrosísimo lo que hacía Sócrates, enseñar a actuar en conciencia y en libertad. Y le condenaron a muerte. ¿Recordáis, no? Con Jesús pasó algo parecido. Democráticamente votaron que había que matarle, porque era peligroso un hombre como Jesús. Y con San Juan de la Cruz lo mismo. La Iglesia española en aquel momento no tuvo un tipo de valentía de meterle en la cárcel públicamente, sino que lo raptaron y lo metieron en una cárcel allá en Toledo. Lo metieron como en un agujero y eran las autoridades religiosas. Le metieron en un agujero como pueden hacer, perdona, sicarios de cualquier sitio, de Burgalandia, por ejemplo, y lo tuvieron escondido allí. Y si no murió fue porque pudo resistir, y resistió porque le gustaba la poesía, porque tenía un corazón grande, y un día decidió que se tenía que escapar. Y tuvo, como casi siempre, alguien que desde fuera le ayudó y le dejó un poco medio abierta la puerta y pensó, o es tonto o sabrá escaparse. Porque le dejo unos signos de que la puerta está abierta y la ventana está abierta. Y él agarró las sábanas, salió por la puerta escondida, llegó a la ventana, ató las sábanas en nudo y se tiró al vacío sobre el río Tajo, allá en Toledo. O sea que estamos en manos de jueces buenos, evidentemente que la inmensa mayoría son buenos, la inmensa mayoría, pero el tema es mucho más complejo. Y dentro de ese tema complejo voy a ver ahora las últimas palabras y acabo ya enseguida. No, o dejo, no, voy a acabar en 5 minutos y después veo si sigo o si hacemos las preguntas. En todo esto, pregunta del Evangelio de Mateo. ¿Quién es el más grande en la Iglesia? Hombre, evidentemente el más grande en la Iglesia es el Papa Prevost, de origen norteamericano, de familia agustiniana, obispo de Roma. O el más grande en la Iglesia es este o el otro. Y van discutiendo de eso en el camino, los 12. Y les parece que el gran tema es quién es el más grande. Y cuando llegan, Jesús les pregunta de qué hablabais, capítulo 18, versos 1 y 5, y no se atreven a decírselo. Y Jesús les dijo, si os he oído bien, andáis pensando quién es el más importante. Voy a imaginar la escena. Salió a la puerta de la casa y silbó. Un silbo bonito que sabía él silbar para los niños. Oye, vente. Y vino un niño, un pobre niño, un niño marginado que no sabemos quién es el padre ni la madre, y lo puso en medio. Le sentó en la cátedra, en serio, y dijo, este es el más grande, este es el más importante.
porque es ahora el más necesitado. Al niño se le puede utilizar sexualmente, se le puede utilizar en ideas. Y si al niño tiene 2 o 3 años le abandonas, se muere. Cuando empieza el niño a ser autosuficiente y a poder vivir en la calle, a los 6 años, a los 7, a los 12, el más importante, no en la iglesia solo, sino en la sociedad, es el más niño. Y el problema no es el más importante, el problema es que los niños sean acogidos, sean educados, puedan abrir un camino en la vida. Pero no se trata solo de los niños, paidia, paidos, el país es el niño. De ahí de país viene la palabra esa de pederastia, el que utiliza para satisfacción propia a los niños y los utiliza sexualmente o de otra manera. De los países, país niño, se pasa a los microi, que son los pequeños en la comunidad. De esto os hablaré mañana, todo el día. Lo que hiciereis a uno de mis hermanos, los más pequeños de la sociedad entera o de la iglesia, los más pequeños hijos de papá multimillonarios, quizá utilizados, o los más pequeños en la calle, los más pequeños en la gran calle de Bogotá, donde a veces andaban niños pequeños, o de Río de Janeiro, o de Río de Janeiro, o de México, niños abandonados en manos de quién, del poder público, de bandas. Los más importantes es que los pequeños no solamente sobrevivan, sino que sean acogidos en amor, en palabra, y se impone la mano a los niños. Ni en Mateo ni en Marcos hay imposiciones de manos a obispos o presbíteros. Algo de eso aparece ya en las postpaulinas, de eso que sabe tanto el padre Manuel. Allá en Timoteo, no te apresures en imponer la mano a nadie. Piénsalo bien. Aquí en Mateo y en Marcos, Jesús impone las manos al niño. Imponer las manos significa tú tienes autoridad. Tienes autoridad por ser niño, por estar en manos de otros. Y aquí pone la gran palabra, el Evangelio de Marcos, y la toma al pie de la letra Mateo, capítulo 18, verso 3. El pecado mayor es destruir a los niños. Escandalizar al niño significa ponerle tropiezos para que caiga, utilizarle de forma sexual, de forma laboral, de forma económica, en eso que podemos llamar el tráfico de niños en todos los sentidos de la palabra. De aquí del tráfico de niños se puede pasar al tráfico de esclavos, de blancos, de blancas. Utilizar como negocio a los niños. Crear una sociedad donde el niño crezca en violencia. Hay un poema castellano fundamental de Machado, Españolito que vas a nacer. Una de las dos Españas va a helarte el corazón. Una España de un lado, otra de otro, unos grupos de otros van a manejar el tipo de sociedad que tenemos y te van a hacer morir. Ahora sí que acabo. Padre Manuel, yo no sé si ustedes se han aburrido mucho. Tenemos 4 minutitos y después, pues sí tengo unas paginitas, pero si no hace falta las dejo y nos quedamos con las preguntas. Dentro ¿Cómo de nos cuatro vamos a minutos volvemos. aburrir, profesor? ¿Cómo vamos a aburrirnos con este banquete de sabiduría, con estos retos de cuidar a los pequeñitos, de volver a nuestros orígenes? Yo creo que es un gran
responsabilidad que tenemos todos los que estamos aquí. Vamos a dejarlo descansar unos 5 minutitos y después ahorita regresamos otra vez para lo que nos tenga que decir y comenzamos con el diálogo. Usted nos dice cuando esté listo, profesor. Yo estoy listo, ya estaba mirando los chats. Gracias a todos por los que han escrito, por favor. Gracias a todos, son demasiado buenos conmigo. Muchísimas gracias. Por ahí hay alguna pregunta que a lo mejor sería bueno después retomarla. Con esa podemos abrir el diálogo. No sé si usted tenga algo que decir, profesor, todavía para continuar o abrimos ya el diálogo. Yo casi prefiero abrir el diálogo y lo que tengo escrito aquí, lo tengo aquí en la cabeza y si veo que merece la pena lo digo. ¿Le Es parece a usted, padre? lo que usted quiera, usted es el maestro. Pregunta Manuel en el chat, dice, ¿cómo comprender mejor la diferencia entre piramidalización y la jerarquía dentro de la comunidad eclesial? En Mateo, ¿hay jerarquía o pirámide? La palabra jerarquía es poder sagrado. Hieros con arjé. No me parece muy cristiana la palabra jerarquía. Dios no es el jerarca. Por tanto, el Evangelio no es jerarquía, es comunidad de amor. Y Dios mismo no es jerarquía, sino comunidad de amor. Esto lo escribió de manera espléndida un hermano luterano que se convirtió al catolicismo sin dejar de ser luterano, Peterson, que dijo que el cristianismo primitivo no fue jerarquía, sino que el cristianismo es comunión, comunidad. Y lo fue demostrando desde el Evangelio hasta los primeros padres de la Iglesia. Dios es amor mutuo, Dios es Trinidad, amor, Padre, Hijo, en el Espíritu. O sea que Dios no es jerarquía, sino que es amor mutuo. Si queréis es jerarquía de amor, pero no me gusta utilizar la palabra jerarquía. Es comunidad de amor. Es pirámide. Pirámide, pirámide. La palabra pirámide no me gusta. No me gusta nada porque la pirámide se une allá arriba. Y la pirámide es símbolo de los egipcios y de otra gente por ahí. San Juan de la Cruz pone un ejemplo bellísimo cuando dice que, bueno, más que la pirámide, el Evangelio es como una piña, redonda, redonda, donde están todos en torno a un centro, que es el amor mutuo. O, por ejemplo, el símbolo también de China, que es muy bonito, que es el símbolo del Tao, que es un círculo, donde anda una parte y otra, una dentro de otra. Son símbolos bien, bien bonitos. A mí la palabra jerarquía no me gusta personalmente, a otros les gusta, ¿eh? A otros les gusta y creen que la palabra jerarquía significa pues una especie de presencia animadora de amor, que es muy importante y que haya personas que sean ejemplo de amor, de diálogo mutuo y que esos tendrían que ser y son de hecho unos obispos bastante problemáticos, pero son los que hay que no son malos y son los que se reúnen, ¿verdad? Pero aquí os dejo totalmente con libertad leer el Evangelio, capítulo 18, capítulo 23 de Mateo, y lo que os diga el Espíritu por dentro. Muy bien, le vamos a dar la palabra a Ani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? La verdad que me encanta esta manera que usted tiene de enseñarnos a leer el Evangelio en profundidad. La verdad que no me había dado cuenta la cantidad de veces que Jesús en el Evangelio de Mateo le da las llaves o el poder de atar y desatar, no solo a Pedro, sino también a la comunidad. Pero me quedó un par de precisiones en su ponencia. Cuando habla de jefes, usted dijo otra palabra que yo no comprendí bien. Yo en mi Biblia tengo a nadie llamen jefe o no se llamen jefes. Sería Mateo 23:10.
¿Cuál es la palabra en griego y exactamente cuál sería el significado? Esa sería la pregunta. Y la otra, me quedó una duda cuando habló de que si 40 judíos se juntan y condenan a muerte a un hombre, ese hombre se salva. Pero a Jesús lo condenó todo el Sanedrín. Esas dos dudas tengo. Gracias. Empiezo por la última, que es sencillísima. Esa norma del rabinismo está puesta teóricamente. De hecho, fue muy difícil ponerse de acuerdo sobre ella y no se cumplía. Los judíos han vuelto siempre a esto. Hay un premio Nobel judío llamado Canetti, que nació en Bulgaria, pero era de familia hispana, de los sefardíes, que cuenta en un libro que tiene sobre la masa, que la masa, cuando se junta siempre en una cosa, cuando se reúnen miles y miles gritando muera, 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 que suele ser siempre destructor, que suele ser siempre una especie de dictadura de un grupo, que va en la línea, perdonar, lo que él pone, lo pone de los de esto de los alemanes, del nacionalsocialismo, de los nazis, que votaron por el partido nazi, porque eso está muy de moda y se puede votar por la violencia, matamos a Pepe, ¿verdad que sí? Y por ahí es peligrosísimo que se unan todos. Por tanto, en principio, según ese principio rabínico, cuando todos están de acuerdo en hacer una cosa a la fuerza, sospechar de eso. A no ser que Jesús sea capaz, el Jesús del Evangelio de Juan fue capaz, pero de hecho sería capaz de mirar a todos los que quieren matar a aquella mujer, que además era mala, mala en el sentido, entre comillas, que había sido adúltera, y todos se ponen de acuerdo en matar, y Jesús le dice que empiece el primero, el que tenga absoluta conciencia tranquila de que nunca ha querido dominar y demás, y se le van todos. Lo normal hubiera sido que se quedaran y dijeran, yo tengo la conciencia tranquila, no he querido matar a nadie, hay que matar a ese. Es un tema dificilísimo, ¿eh? Dificilísimo. Y dentro de un tipo de política social, que cada país tenga sus mejores jueces y sus mejores cárceles. Repito, pero dentro de la política social. En el Evangelio, el principio está en poner, os diré mañana, como primero en la comunidad al niño, al enfermo, al exilado, al desnudo, al enfermo y al... ¿Quién pone último? Al encarcelado. Y el corazón de una sociedad son sus cárceles. Así dice Mateo, es un texto muy, muy peligroso. Dime el texto que me decías que querías, porque ahora con tantas cosas en la cabeza se me van. Dime, el Mateo, ¿eh? Si lo tienes a mano, por favor, perdona. Ay, me han muteado. No me ¿Qué? dejan. Ahí Adelante está, ahí ya. está, ahí está. Sí. Ahí me dejaron, ahí me dejaron. Dice, a nadie, o no se llamen jefes. A ver, 23:10. ¿Qué 23:10. viene con eso de que no se hagan llamar maestros, ni se llamen jefes, porque solo tienen un jefe que es el Mesías? Y usted habló como que era otra la palabra griega que usó Mateo, y se me perdió un poquito A ver, ese. dime, 23, ¿cuál? 10. 23:10. Pues es que no lo encuentro, o estoy yo mal. No Y llaméis a nadie habló, rabino, es 23:8. sí, No llaméis maestro, a nadie padre, patera, y sí, no por llaméis favor. a nadie caceguetes. Caceguetes es el que se arroga tener la verdad y dirige a otros en la verdad. Traducido al pie de la letra del castellano actual sería catequista. Traducido en sentido fuerte y duro sería el jefe de una secta, el jefe de una secta que de alguna manera domina la mente de la secta.
en el sentido malo. Evidente que hay catequistas que son geniales, no sé si usted es catequista de una iglesia, que son geniales, que van ayudando y que van animando y que no van poniendo una especie de ley, norma por encima y que no quieren dominar. Pero hay el peligro de querer dominar, de que el catequista bueno que abre caminos, como era Jesús, se convierta en una especie de domador de conciencias, una especie de jefe de una mafia que de una manera esclaviza a todos los demás, el jefe de una secta que convence a todos a la fuerza, y tenemos el riesgo de convertir un tipo de iglesia en secta. No solamente sectas que decimos, no, eso es cosa de algunos grupúsculos protestantes, no de los protestantes serios. Eso puede ser también problema de católicos y de grandes iglesias, que nos convirtamos en secta. Y que yo prefiero un poder instituido. Ahí, a este le hemos nombrado, a Pepe, de catequista, y está ahí. No que venga a hacerse jefecillo uno cualquiera que busca maneras torcidas de dominar sobre el grupo, que es peligrosísimo eso. Y en ese sentido tenemos el buen caceguetes, que es el que marca un camino. En la carta a los hebreos da un sentido buenísimo al pionero. Pionero, que es el que camina y el que anima a otros a hacer el buen camino. Pero puede ser también el pionero que lleva a todos al abismo, que lleva a todos, y ahí estamos. Perdóname si no te sé responder más, pero la novedad de Jesús es la siguiente. Me han hecho esta pregunta miles de veces. ¿Por qué Jesús, si sabía, era Dios, no echó del grupo a Pedro y lo mantuvo a Pedro allí, a pesar de que le dijo, por ese camino eres satánico? ¿Por qué Jesús no se defendió y mandó al diablo, a los 12, sino que estuvo rodeado de gente así, así, así? No sé si me explico. Porque a Stalin no lograron matarle, a pesar de que intentaron matarle, ni a Hitler. ¿Por qué? Porque tenía una especie de guardia alrededor muy fuerte y andaba siempre con como guardaespaldas y soldados que le defendieran. No sé si me explico. Y Jesús, en cambio, abrió un camino arriesgado. Un camino arriesgado en que al final le van a traicionar los de su casa. Los enemigos del Hijo del Hombre son los de su casa, los de su familia, los de su parentela, que le han traicionado. Y Jesús, cuando llega a Jerusalén, se siente traicionado por Jerusalén. Y lo único que hace, ¿qué hace? ¿Puede pedirle a Dios 12 legiones de ángeles, sí o no? El Evangelio de Mateo dice que le podría pedir. Pero si le pidiera, no sería Jesús. No sé si me explico. Y se limita a llorar. En España hay no un refrán, sino una historia preciosa. Un rey moro de Granada. Pobre hombre. Pobre hombre. Sí, era rey moro, pero era pobre hombre, ¿por qué? Porque los reyes católicos, Isabela y Fernando, eran más poderosos y no se pudo enfrentar en batalla frente a los reyes de Castilla y le dieron un pasaporte, bajó hasta Motril, cogió un barco y se fue a tierra de moros. Y dicen que su madre se puso en pie delante de él y le dijo: Boabdil, Boabdil, llora como una mujer porque no has sabido defender tu reino de Granada como un hombre. No sé si me explico un poco. Quizá ese ejemplo no vale del todo, pero a Jesús le traicionan los suyos. No sé si me explico. Le traicionan los suyos. Y en vez de morir con 12 alrededor, como veíamos ayer, a los únicos que matan a su lado como ejemplo, para ejemplo, son a 2 bandidos. Que tampoco los vamos a condenar, ¿eh? Bueno, seguimos. Vamos a darle la palabra a Carlos Izaza. Sí, muchas gracias. Profesor, qué maravilla escucharlo. Dios le pague por su generosidad.
Mencionó usted al principio una cita que puede ser un poco problemática. Yo me voy a atrever a volverla a mencionar para hacerle una pregunta un poco compleja. Me refiero a Mateo 8:6. En mi Biblia del padre Shekel traduce, mi muchacho está postrado en casa. Hizo usted referencia al principio de ella, sobre ella. Le escuché al profesor Ariel Álvarez una exposición muy detallada desde el punto de vista exegético respecto de que esta palabra pais utilizada en el texto se refiere a un compañero sexual. Yo quisiera, en virtud de que también estamos en este tema de la apertura, el diálogo y las discusiones, quisiera que usted nos enriqueciera con su opinión desde un punto de vista mucho más teológico, por supuesto, sobre este detalle específico. Esta palabra pais, este pasaje específicamente se referirá a un compañero de tipo sexual. Gracias, profesor. No tengo respuesta, pero voy a intentar dialogar sobre esto. Mateo era inteligentísimo y puso con toda precisión la palabra país, que es una palabra que tiene muchos usos, multisemántica. Originalmente lo normal es el niño pequeño hijo, normal. Puede significar el siervo pais, tu Zeu, el siervo de Dios o el siervo de Yahvé, siervo como el criado de la casa, pero el siervo es el que tiene autoridad como ministro, porque todavía los ministros son menores, minister, ¿verdad? El magíster es el más, magis, y el minister es el menos, el menor. O puede ser eso que es lo que dicen muchos, que era un criado del oficial del ejército de la guarnición de Cafarnaún. Aquí tenemos muchas cosas y es muy bonito que Mateo lo haya dejado abierto. Lo haya dejado abierto. En primer lugar, ese cuartel de Cafarnaún es cuartel del ejército de Herodes el Pequeño, de Herodes Antipas. No es directamente de Roma, pero seguía formas de actuación como las de Roma. Segundo, en Roma, en el cuartel, obligaban a los soldados a no tener familia, porque tenían que estar libres, algo que han seguido los musulmanes en la línea de los turcos y demás hasta hace 30 años, que los genízaros, el gran ejército turco, era de personas que no tenían mujer e hijos para estar absolutamente libres para el tipo de ejército. Normalmente, aunque había todo tipo de trampas, normalmente no dejaban tener en casa, en el cuartel, con esto, donde estaban acuartelados los soldados, no dejaban tener mujeres e hijos, sino que absolutamente eran un cuerpo de élite al servicio de la guerra. Un cuerpo de élite al servicio de la guerra, un cuerpo enloquecedor, como pone el Evangelio de Marcos, cuando aparece el gran soldado legión, aquel de Gerasa, que está loco, y Marcos parece querer decir que el ejército de Roma enloquece a la gente. Como si dijera hoy, perdonad, por favor, no me lo toméis en serio, que los grandes ejércitos de este mundo enloquecen a los soldados. Y que en los ejércitos de este mundo, de los de élite norteamericanos o de otros ejércitos, que se consumen mucha droga, que se consumen y que están en el borde de la locura, una gran cantidad de ellos, porque el oficio de guerrero dedicado al el tipo de guerra durísima que entonces exigía al legionario, exigía un tipo de valentía y demás, ¿verdad? Tercero, en los ejércitos como el romano no había esto, no había, por tanto, mujeres e hijos normalmente, pero los oficiales solían tener
un asistente que se llamaba en latín fámulo, el familiar, que lo han tenido hasta ayer obispos y demás familiares, que les hacen como de ayudantes. Por tanto, solían tener los oficiales alguien que les sirviera. Y normalmente, dentro del tipo de estructura sexual del mundo greco-romano, que no es el nuestro, no se puede imponer ahí nuestra moral. En el mundo greco-romano, la mayor parte de esos oficiales estaban en medio entre amigo, asistente, criado y amante, amante sexual. Como en el mundo griego, para que un hombre se hiciera hombre, debía tener capacidad de guiar a jóvenes, y el joven, para madurar, tenía que tener una relación afectiva, laboral con el jefe. Y normalmente en el ejército romano estaban 20 o 30 años de servicio, y a los 20 años de servicio, de los 20 a los 40, servían y no tenían familia. Pero al liberarles del ejército, normalmente en el entorno del cuartel solía haber tierras y repartían tierras a todos los soldados. En España tenemos varias ciudades que han nacido así. Entre ellas, la más importante es Mérida, Emérita Augusta. Mérida, que está en Extremadura, es la capital de Extremadura, Emérita Augusta, que había allí un acuartelamiento importantísimo. ¿Por qué había acuartelamiento? Porque por allí pasaba el oro y la plata que venía del norte de España, de Galicia, para desembocar en las minas de Tinto o en el entorno de Cádiz, ¿verdad? Y un año determinado, un general, como le liberó a la mayoría de los soldados de Mérida, los licenció, les dio las gracias, les hizo una fiesta y le repartió las tierras en torno a Mérida. Y en ese tiempo nadie se metía con que el oficial del ejército tuviera un amante. Y eso al evangelista no le importa demasiado. Lo más importante es que lo deja así abierto, que no le da importancia para decir si era hijo, si era amante sexual, si era criado. Hijo parece que no, porque no solían dejar a los de la familia, no sé si me explico. Por tanto, hijo menos. Pero entre criado y ayudante y pequeño consolador sexual, que era la forma normal en la sociedad grecorromana, que no se veía eso como pecado absoluto de nuestro tiempo. Era, por tanto, otro tipo de moral, pero lo deja abierto. Y lo deja abierto de dos maneras. Primero, el cuartel de Cafarnaún era el centro de la ciudad. Estaba la frontera allí mismo. ¿A cuánto? A 6 kilómetros está la frontera del otro reinado, que era el de la zona aquella de Iturea y de la Traconítide y todo eso, ¿verdad? Y había soldados allí para guardar la frontera, y tenían necesidad de tener allí un pequeño ejército. 100, habría 100, o 100 es un número simbólico y en vez de haber 100 había 98, ¿verdad? Y había allí un acuartelamiento importante. Y en ese acuartelamiento había problemas. Y en ese acuartelamiento, en vez de ser absolutamente feliz el soldado, era un soldado con problemas. ¿Qué problema tenía ese soldado? Que lo que él más quería, que era ese criado, siervo sexual o no sexual, y al no decir si era sexual o no, le da absoluta importancia al tema. Eso es un tema secundario, no es un tema como el que estamos discutiendo ahora. Aunque para mí es un problema, porque tengo en la mesa aquí, en este ordenador, dos cartas. Uno es de James Allison, que es el que hoy en castellano escribe mejor sobre estos temas, que no es español, sino que es británico, hijo de un ministro de la señora Thatcher. ¿Sabéis quién era la señora Thatcher, verdad? Primer ministro durísimo de Inglaterra. Un ministro de esa señora fue su padre. Él dejó de ser
protestante se hizo cristiano, católico, perdona, cristiano, católico, y ha tenido problemas más o menos y escribe sobre esto de una manera extraordinariamente densa. Buscar James Allison. Yo le hice un prólogo para un libro hace tiempo, de vez en cuando nos vemos, y tiene libros publicados en una editorial llamada Herder, muy buenos. Y es un hombre importante. Como es británico y es inteligente y dice cosas buenas, pues le hacen una cosa en Inglaterra que no se hace en España, que es que le nombran directamente investigador británico con un sueldo de 3, 4, 5 mil dólares al mes para escribir de algo y de vez en cuando ir a alguna reunión. Eso en España no se da, no sé si se da en México o si se da en algún sitio por ahí, ¿verdad? Y es un hombre interesante, si lo veis. Tengo una carta de ese, de otro llamado Renato Links también, que me expliquen algunas cosas y yo les dije que no, pero me han insistido y dentro de unos meses les tendré que dar una pequeña nota de qué creo yo, que no creo nada. Creo que el tema es precioso y que a lo mejor es un relato, no digo inventado, tiene que tener un tipo de fondo, pero que es simbólico y que lo más interesante es que Jesús está dispuesto a ir a casa cuartel, lo cual es un problema, ¿eh? Yo he nacido y he vivido de niño, os dije ayer, en una zona ocupada por el ejército español del País Vasco. Mi padre y mi madre estuvieron exilados fuera. En mi pueblo había un cuartel del pequeño ejército español. Y si alguien entraba en ese cuartel, tenía problema. No sé si alguno conoce alguna cosa de esas, vamos a suponer en, qué sé yo, en el mejor Colombia, que uno anda muy metido con los oficiales del ejército o con los de la guerrilla. Y a lo mejor es un problema una cosa y otra. Y Jesús dice, voy. Y la respuesta del soldado es, no vengas. Si eres tú, di una palabra. Ora por nosotros. Lo que necesito es que me des confianza, que me digas ánimo, que no maldigas a mi amante o a mi criado. Y dice Jesús, este hombre tiene fe, cree en la palabra. Y lo que se extiende es la palabra, que Jesús dice, voy a ir. Y esa palabra la Iglesia Católica y otras iglesias la toman como clave en el momento de la Eucaristía. Señor, no soy digno de ir a tu casa, pero si tú quieres, me puedes curar. Por tanto, no me interesa de manera crítica absoluta si era hijo, yo creo que no. Si era un oficial, como tenían los de cierta jerarquía en el ejército, los decuriones y los centuriones tenían un hombre a su servicio que les hacía los encargos, les traía algo de comida, lo de siempre, ¿verdad? Y que podía ser, pues bueno, amante sexual también, que le consolaba en ciertas veces porque el ejército es muy duro y porque el hombre necesita consolarse. En nuestro tiempo eso hoy se vería mal, porque somos mucho más intransigentes que entonces. Entonces los judíos eran bastante intransigentes. De tal manera que según ley a lo mejor a los que se acostaban hombres con hombres, según un tipo de ley, se les podía condenar a muerte. Una ley que no se cumplía casi nunca, ¿verdad? Porque después las cosas son complicadísimas y los judíos en ese sentido eran un tipo de más legales dentro de un tipo de matrimonio y demás en frente de los griegos, greco-romanos, que eran más liberales en este tiempo. Y en ese sentido el Evangelio de Mateo está muy cerca del Evangelio de Juan, porque el gran tema del Evangelio de Juan es por qué el Evangelio de Juan se empeña en llamarle al autor de esta tradición aquel a quien Jesús quería. Y de manera pues muy normalita, nosotros queremos que eran amores muy platónicos, que era un amor muy de padre a hijo, que era un amor muy de... Pero está una palabra que está ahí. ¿Y por qué no la ha quitado el Evangelio de Juan? ¿Y por qué el Evangelio de Juan hace una cosa extraordinaria? Que es
que Pedro, perdonad la palabra, por favor, muy macho, repito la palabra o no la repito, Pedro, muy macho, se va en la cruz. Y en cambio, el discípulo querido, se queda. Es increíble que esto pueda ser así. Por lo tanto, nos da una grandísima libertad. Y para mí el problema no está en decir si era o no, si se acostaban o no. La respuesta es la que le dio mi hermano mayor a mi madre. El primer día que mi madre católica, de esas antigua, se enteró que su nieta tenía novio y que iban a ir juntos, mi hermano mayor le dijo a mi madre: tú eres una mujer honrada, siempre has sido honrada, nunca has pensado mal. Dos personas que se quieren, como mi hija y su novio, Dios verá lo que hacen y ellos verán lo que tienen que hacer. Y tú no puedes andar olfateando si se acuestan juntos o Sas. no. No sé si me explico. Y mi madre dijo: tienes razón, hijo mío. No sé si me explico. ¿Por qué? Porque el Evangelio va en esa línea, que no se mete en esto. Y el dejarlo así abierto es mucho más, peligroso que el decir, pues no era un mal esto, un mal eunuco o era un mal homosexual, ¿verdad? No sé si te he respondido. Muy bien, profesor. Recuerden que lo escucharon en Ibicla. Y para las personas que quieran ahondar más en este tema, tenemos la ponencia del doctor Ariel Álvarez. Allí entran en la galería, allí también él da sus argumentos. Pero bueno, al final yo creo que la fe no tiene estas peculiaridades que a nosotros nos gustaría saber o no saber, ¿verdad? Bueno, Juan Manuel, Sí, aquí estoy. Más que ando. Dos de las preguntas ya el doctor Picasa las contestó el día de ayer sobre el evangelio de que no está y que no se añadió. Mi pregunta nada más es concreta. Yo trabajo con jóvenes adolescentes de confirmación y hay un tiempo que yo tengo que dar un tema de ambiente seguro. Y este año me tocó dar el tema como la cibernética, que es abierto, ¿no? De muchas cosas. Y el doctor Picasa, en su última charla de hoy, habló sobre la importancia de defender a los adolescentes. Agradecerle porque pienso que nos refuerza de proteger al más débil, ¿no? Aunque mis jóvenes, y lo digo así, son entre 15 y 18 años, pero están expuestos a esta tecnología que porque no tienen una madurez todavía muy concreta. gracias, Juan Manuel. Le vamos a dar la palabra a Alejandro. Hermano Alejandro, yo sé que has de estar escuchando al Donald Trump, Alejandro Herrera. Buenas tardes, buenas noches a todos. Buenas tardes. Mil gracias, profesor Picasa. Después de recibir estas claridades que nos ha dado del Evangelio de Mateo, ¿qué nos puede decir el que tengamos tanta religiosidad en la iglesia que insiste en ceremonias, misas, rezos, pero no insiste ni propone estudiar más el Evangelio y vivir el Evangelio? ¿Considera usted esto que le está haciendo mucho daño a la comunidad creyente? Yo quisiera decir dos cosas, a ver si se puede decir. Le tengo un cariño inmenso a la gente que tiene devociones. ¿Por qué? Porque les ha ayudado a vivir, les ha ayudado a querer en tiempos bastante duros y difíciles. O sea que no me gusta hacer un evangelio de élites, sino que el evangelio pueda abrirse a todos, incluso a esas devociones populares que tienen ribetes ahí a veces de magia y otras cosas. ¿Por qué? Porque somos así, porque vivimos en un mundo complejo y ser integrista y solamente los que viven en radicalidad de esa manera, pues tampoco. Fue una disputa que está en el fondo del Papa Ratzinger, que quería de joven una iglesia pequeñita, pequeñita, de santos y santos y santos. Pero es muy complejo eso, frente al Papa Francisco, que quería una iglesia de barrios, de multitudes.
de ciudades, abierta a mucha gente. O sea que tendríamos las dos cosas. Una cosa que hay devociones que te ayudan, pero al mismo tiempo hay que formar en el Evangelio, con radicalidad, con fuerza, pero no para decir yo que sé más, soy mejor. Yo que he leído más el Evangelio que otros, tengo mayor santidad, sino hacerse servidor de los demás, no juzgar, no imponer. Y después sabiendo que hay cosas pues complejas que no vamos a responder a ellas, porque hay muchas que no sabemos responder, que la dejamos ahí para que cada uno vaya haciendo camino. Y en ese sentido del todo contigo, en el sentido que hoy, que la sociedad ha cambiado, la Iglesia tiene también que cambiar. Que antes en nuestros pueblos la gente no sabía a lo mejor leer y escribir o apenas, y solo el presbítero, el cura, el fraile sabía. Ahora, gracias a Dios, hay mucha gente que lee, que aprende, que estudia el Evangelio, que opina. Pues hagamos camino caminando, ¿verdad? Y voy a comentar una cosa, un segundito solo. Hay una famosa editora española cuyo nombre no voy a citar, que me dijo que le escribiera para una colección una nota de una cosa que se llama algo así como el andrógino. El hombre sí tiene una parte de hombre y una parte de mujer. Y que le comentara un texto de andróginos que aparece muy interesante ahí en el libro de los, perdona que no lo sé ahora, es al comienzo del segundo libro de los Reyes, donde aparece una elegía preciosa, hermosísima, de un justo que canta un himno a la muerte del rey Saúl y de Jonatán, ¿recordáis? Un himno que estremece todavía, un himno durísimo del justo. Y en ese himno del justo a Jonatán y a su padre Saúl, podéis buscarlo, ahora no voy a recordar porque a lo mejor me voy a equivocar, en ese himno se dice hacia el final una palabra increíble, una alabanza al soldado Saúl y una alabanza al soldado Jonatán. Y al final se dice, tú, Jonatán, mi amigo, tu amor era para mí más dulce que el amor de las mujeres. ¿Recordáis, no? Esa palabra impresionante de un canto militar en que un soldado le dice a otro soldado que ha muerto en la batalla, tu amor era para mí más grande que el amor de las mujeres. David, que si algo era, andaba con todas las mujeres, o con casi todas, con las mujeres de Saúl, con unas y otras. ¿Qué se puede decir de ese amor? Se puede bendecir, se puede llorar. ¿Cómo era ese amor de Jonatán y de David? Jonatán y David estaban juntos en contra del padre de Jonatán, que era Saúl, pero que era por otra parte también amigo de David. ¿Qué haces con ese amor? Le dices a Dios que nos ayude a querer bien. Y el resto ya iremos viendo en la vida, ¿verdad? Ya iremos viendo. Le escribí un trabajito de estos así a la señora que me pidió para su colección eso. Y como ella quería una cosa light, una cosa de esas light, con respuestas fáciles light, para este mundo light, pues me dice, no te puedo publicar eso. ¿Por qué? Porque, y me da mucha pena, no decía nada, pero me da muchísima pena. Dijo, hombre, me has tenido trabajando una semana entera leyendo el libro de los reyes, leyendo la historia de David. Si David anduvo con la mujer de Saúl, si David anduvo con la hija de Saúl, que era Micol, si David anduvo con una y con otra, si David le robó mujeres a su soldado, a su general en jefe, que era Urías, le mandó a la guerra y le robó a la mujer. ¿Recordáis la historia, verdad? Y esa mujer al que le robó, llamada Betsabé, matando, haciendo morir al general del ejército, que era un mercenario, Urías,
es después abuela de Jesús. Exigen historias, bueno, dejo así, que son temas Bueno, muy bonitos, que no os dejéis llevar por una cosa ni por otra, sino que vayáis pensando con muchísima libertad y cariño, porque Dios está en el amor. muy bien, profesor. Esa era de segunda de Samuel. ¿Cómo ha caído los héroes? Tan bello la elegía. Y Hermosura de Israel, hermosura de Israel. Hermanos, hermanas, ven qué importancia tienen las preguntas, la conversación, cuando las preguntas suscitan el diálogo, la apertura. Y al final yo creo que ante este mundo complejo, donde la iglesia tiene tantos rostros que necesitan seguir escuchando una palabrita de aliento, yo creo que el Evangelio nos puede dar muchas pistas. Al final es el amor, la fe, la tolerancia y la compasión. Hay muchas manitas levantadas, les vamos a pedir que mantengan sus preguntas para el día de mañana y vamos a dejar aquí para no abusar del profesor que ya está cansado y también de su tiempo de ustedes. Profesor, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y gracias por tener ese corazón donde cabemos todos y todas y todes para que la gente más se muera de así, que se quede tristes por usar este lenguaje a veces, ¿verdad? Bueno, nos vemos el día de mañana. sí, a ver, simplemente esto para mañana, si pueden, léanme el capítulo 25 de Mateo, porque mañana me voy a quedar con esa parábola, juicio, tuve hambre, me disteis de comer, mis hermanos más pequeños. Y para pasado nos quedaría la misión. Y pasado mañana acabamos, ¿verdad? Dándoos gracias por estar ahí y por hacerme trabajar un poco. Porque digo, ya, esto ya lo sé, pero he pasado todo el día viendo notas y demás, y al final no me acuerdo como Manuel de ese texto de cómo caen los valientes de Israel y cómo ese es el himno de no sé quién el justo, ¿verdad? Ay, sí, hay un libro muy bueno que es sobre que habla sobre cuando los héroes aman y hace la Claro. comparación con Gilgamesh, Enkidu, con este texto. Y a mí me fascinó esa interpretación, Sí, y muy también es homoerótica. los soldados entre sí solían tener sus amores. Es decir, su corazoncito, que Pues andan sí, luchando por ahí en guerras durísimas, y es normal. Eso que llamamos los comilitones. Los comilitones tienen también su corazoncito. Y este, claro, y este centurión de Cafarnaún tenía su corazoncito. ¿Sí o no? claro que sí, profesor. Todo el mundo tiene derecho a amar. Bueno, Nos- cuídenseme mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana Gracias. y Gracias, gracias por profesor. estar ahí.